Durante el año pasado ingresaron al Ministerio Público más de 140.000 casos de violencia intrafamiliar. No cabe duda que los casos más graves son ciertamente los femicidios, pero hay otras situaciones, como por ejemplo el maltrato habitual, que puede ser físico o psicológico y que no siempre llama la atención, y tampoco casos como lesiones. Son dos delitos que en total suman más de 81.000 denuncias ante las fiscalías de todo el país. ¿Qué pasa cuando la violencia se da, por ejemplo, entre los famosos? Queremos conversar respecto de este tema con la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Smith, quien está en línea. Ministra, gracias por el contacto. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Ministra, ¿cuánto juega en contra de todas las campañas que ha realizado el CERNAM para intentar denunciar la violencia cuando casos como por ejemplo el de Raquel Calderón, el de Quique Acuña y el de otros vinculados a la farándula justamente indican lo contrario, que no denuncian, que no piden ayuda y que finalmente nos terminamos enterando casi por una situación más periodística que porque ellos mismos se hayan hecho responsables de la situación que tienen? Bueno, primero entender que la violencia es un fenómeno absolutamente transversal, que está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. No se relaciona ni con el nivel educacional, ni con el nivel socioeconómico, y es algo que todos tenemos que aprender a reconocer y a combatir. La denuncia es el mecanismo más importante porque nos permite activar una red de protección hacia una víctima. Y esto es algo que hemos venido promoviendo desde el gobierno, la importancia que es hacer la denuncia. Creo que es importante que sepamos que dada la dinámica de la violencia intrafamiliar, una mujer se demora en promedio 7 años en denunciar. Por lo tanto, entendamos que lo último que podemos hacer es tratar de condenar a una víctima, decirle que es una tonta, que es una persona que es incapaz, sino que entender que debemos acompañarla en un proceso de reconocer su violencia y así tener la posibilidad de salir de ella. Ministra, ¿hay algún estudio que ustedes tengan, alguna información que manejen respecto de por qué la persona que es agredida se demora ese tiempo en denunciar? A veces ni siquiera denuncia, sino que a veces tampoco lo comenta con sus cercanos. Hay una suerte de dependencia psicológica, hay amenazas de por medio. ¿Qué ocurre? Que la mujer o el hombre que es víctima no denuncia. Bueno, es propio de la dinámica de la violencia intrafamiliar, que lo que tiene y se basa es básicamente en un abuso muchas veces de autoridad o de poder. Y lo que es propio de la violencia muchas veces hace muy difícil y ser la víctima, la última, en que la denuncia por vergüenza, por temor, otras veces por dependencia económica y en muchas de ellas también por esta relación de amor malentendido, en que justamente es la víctima la que termina sintiéndose culpable por la agresión que está recibiendo. No, mira, lo que pasa es que yo sabía que a él no le gusta que yo me vista de esta manera y fue culpa mía, entonces que me haya agredido. O él no le gusta que yo me junte con estas amigas o estos amigos, entonces por eso me agrede. O tomó alcohol y por eso me agrede, pero no es culpa de él, sino que básicamente es culpa mía. Eso es propio de la dinámica de la violencia intrafamiliar y por lo tanto es tan relevante la red de apoyo, de contención y no dejar nunca a una víctima de violencia, sino que se sienta apoyada, porque si no, entre más se aísla ella de sus vínculos familiares, de amistad, etcétera, más expuesta queda a la violencia. Ministra, yo sé que son menos los casos, pero igual ocurren, y es cuando la violencia se produce de manera mutua, vale decir, aquí no hay solo un hombre que golpea o que tiene agresión psicológica, sino que también hay una mujer que reiteradamente recurre a los golpes hacia el hombre. ¿Cómo se maneja también ese tema que me imagino es más complejo cuando la violencia es mutua, ya no es solamente unidireccional? Bueno, la violencia es condenable venga de quien venga, del hombre o de la mujer. En las relaciones de pololeo, las cifras indican que la violencia es cruzada y básicamente del mismo nivel entre hombres y mujeres. A medida que la relación progresa, en general la dependencia de la mujer se hace mayor y aumentan los niveles de violencia hacia la mujer. Pero dado las diferencias y estructuras físicas entre hombres y mujeres, lo que pasa ante medidas de violencia mutua es que las medidas más dirigidas a la mujer, generalmente por la mayor fuerza, ¿verdad?, el tamaño físico, tienden a ser mucho más dañinas y generar mucho más lesiones físicas en las mujeres que en los hombres, pero ambos deben denunciarla. Ministra, ¿qué pasa cuando hay un caso donde la persona que es víctima no denuncia, pero hay padres, como ha ocurrido en uno de los casos más vinculados al espectáculo, donde la víctima no quiere denunciar, pero es el padre el que quiere interponer recursos judiciales para sancionar al agresor? ¿Cuándo se puede hacer eso y cuándo rige finalmente, cuando sobre todo hablamos de personas que ya son adultas?
Bueno, entendamos que la dinámica de la violencia, y la reconoce la ley, permite que cualquier persona pueda poner una denuncia, no es necesario que sea la víctima. Y en ese sentido también todos tenemos que saber cómo reaccionar. Poner una denuncia, la denuncia es anónima, la protección de la identidad de la persona que denuncia se puede mantener, y eso también es un factor relevante. Llamar a Carabineros, constatar lesiones, poner la denuncia y acompañar a la víctima para que reconozca una situación de dependencia, una situación de violencia que puede estar viviendo y que le permita seguir un proceso, ya sea en el CERNAM con apoyo psicológico y ayuda para poder enfrentar una situación de violencia, y después seguir justamente también con un proceso. En ese caso se entorpece cuando la persona que es víctima no quiere dar su testimonio, que es lo que está ocurriendo de hecho ahora con el caso de Raquel Calderón y Pablo Chilin, que si bien es cierto el padre de la niña hace las denuncias, ella aparentemente se niega a continuar con esta información y parece que todo el proceso se traba, o no es así. No, lo más peligroso ante una situación de violencia es cortar los lazos de protección y apoyo a la presunta víctima. Okay. Lo peor que podemos hacer es criticarla, condenarla, decirle que como ella es tan torpe que hace y acepta este tipo de cosas. Ella necesita sentir siempre una víctima que cuenta con las personas queridas, con su familia, con sus amigos, y que independientemente de la situación que ella vaya enfrentando va a contar con ellos siempre. Por otra parte, ¿verdad?, los procesos judiciales, nosotros tenemos justamente que en los procesos judiciales de violencia intrafamiliar casi un tercio de las víctimas no continúan con un proceso judicial. Esto es un proceso lento, difícil, pero requerimos ante todo contar con una red de protección hacia la víctima. Ministra, ¿cabe o no hacer un llamado, a toda la ciudadanía, ya lo sabemos, pero particularmente a aquellas personas que forman parte del espectáculo, que tienen un reconocimiento público, que tienen espacios públicos permanentes, a que cuando vivan situaciones de esta naturaleza denuncien, porque no es primera vez que nos encontramos con un personaje que es públicamente reconocido, por lo menos por nuestra sociedad, y nos encontramos con situaciones que ellos no denuncian? Ustedes hicieron una campaña, recuerdo, con rostros bien emblemáticos para evitar la agresión, pero se produce este efecto contrario, que también hay otros que no denuncian. ¿Cabe hacer un llamado particularmente a ese sector del mundo del espectáculo a denunciar? No, yo creo que lo más importante es que aquí no se estigmatice a nadie, a ninguna persona, a ningún sector. La violencia es un fenómeno transversal que está presente en nuestra sociedad, y lo que tenemos que hacer es conocer cómo actuar ante situaciones como esta. La denuncia justicia efectivamente nos permite partir con una red de protección a la víctima, que es tremendamente importante, pero también un llamado hacia los padres, hacia los familiares, hacia los amigos, que le entreguen la contención, el apoyo a una presunta víctima de violencia. Es clave para que ella pueda reconocer la violencia que está viviendo y pueda salir de ella. Perfecto, ministra, le quiero agradecer mucho el tiempo con CNN y haber compartido con nosotros este tema. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias a ti, Verónica.